Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Ariel Galeano, entrenador de 27 años que dirige a Libertad de Paraguay. Con Ariel hablamos sobre cómo se maneja un grupo con jugadores de mucha experiencia y la importancia de la seguridad en uno mismo, acerca de su filosofía ecléctica aplicada al fútbol, sobre la identidad de juego que intenta darle a sus equipos, acerca de por qué es un creyente del juego de posesión, el uso de datos en el fútbol y mucho más. Aquí comienza nuestro capítulo número 19. Perfecto, entonces nos encontramos aquí con Ariel Galeano. Como te decía fuera del micrófono, agradecerte muchísimo por estos minutos, por estar en este espacio y conversar de lo que más nos gusta, profundizar mucho en lo que respecta al fútbol. Y siempre me gusta empezar estas entrevistas preguntando cómo estás, cómo vive una persona de 27 años de estos momentos, dirigiendo a un grande de Paraguay, dirigiendo Copa Libertadores. ¿Cómo estás, Ariel? Qué gusto conocerte. ¿Cómo estás, Dani? Un placer. Bueno, para mí es, como te decía, un gusto estar acá, porque soy, bueno, un fiel oyente de arquitectos del fútbol, así que es para mí un placer, ¿verdad? Siempre estuve un poco pendiente de quiénes eran los últimos invitados, estuve escuchando muchas de las charlas que has tenido en estos tiempos y bueno, hoy para mí es, como te decía, un gusto estar acá. En cuanto a cómo lo estoy viviendo, bien, eh, con digamos, ya, si bien es que parece algo raro, yo tengo ya muchos años de haber sido asistente técnico y también técnico en otros clubes, entonces sé bien que hay momentos muy buenos donde uno no tiene que por ahí creerse el mejor y hay momentos malos donde tampoco uno tiene que sentirse el peor. Y trabajando metodológicamente por lo que uno fue elegido para formar parte de la institución y con este cargo, ¿verdad? Así que con la conciencia un poco de saber que uno tiene que hacer su trabajo, cómo se planificó y cómo por lo cual uno fue elegido, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos primeros días, esas primeras semanas cuando asumes el mando de Libertad? Garnero sale para dirigir la selección paraguaya, Libertad peleando el título y bueno, luego evidentemente salen campeones, pero quiero ir a esos primeros días, si bien ya habías tenido experiencias previas dirigiendo de forma interina y demás, más el paso en inferiores, pero ¿cómo fueron estas primeras semanas, primeros días? Me imagino muy intenso. Coméntanos un poquito a nivel personal cómo fueron los primeros pasos en Libertad en el primer equipo. Bueno, a nivel personal, bueno, sí, un poco más de ansiedad respecto a otros trabajos en los cuales he tenido, porque bueno, yo siempre cuento que en mi infancia fui hincha de Libertad antes de dedicarme al fútbol, porque cuando uno se dedica al fútbol pierde un poco ese fanatismo que tuvo en algún momento por algún equipo, porque a uno le toca muchas veces trabajar para otro equipo y enfrentar al equipo por el cual antes era hincha, ¿verdad? Sí, fue algo muy especial para mí porque venía trabajando en las formativas del club y ya muy contento por eso. Y bueno, se dio, como decir, con la salida del profe Dani, Uh -huh. se dio, bueno, la situación en la que el club quiso buscar una persona que tenga la misma metodología de entrenamiento y un modelo de juego similar que permita que esa línea de trabajo pueda ir hacia el mismo fin, ¿verdad? Si bien todos somos distintos, en cierto modo yo creo que había una similitud importante en la manera en la cual yo veo el fútbol y también el equipo con quien trabajo se desempeña bajo una metodología muy similar, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí la elección de que seamos nosotros los reemplazantes y bueno, a corto plazo salió todo muy bien porque pudimos ser campeones del fútbol paraguayo, no solamente en Liga, sino también en Copa Paraguay. Y bueno, ahora iniciamos este año donde a un poquito más de la mitad del campeonato
estamos de vuelta primeros, con una diferencia solo de 3 puntos, la cual no te permite tampoco ningún tipo de posibilidad de relajo. Y bueno, en Copa hemos tropezado en la primera fecha y eso nos costó un poco en cuanto a posicionamiento dentro del grupo, ¿verdad? Pero tenemos todavía 3 finales en Copa y tenemos todavía muchos partidos por el torneo local donde tenemos que defender nuestro título y nuestra posición en la tabla. No, buenísimo. Y quiero hacerte una última pregunta respecto al tema de la edad, porque al final creo yo que el tema de la edad es un número, creo que el conocimiento es lo que importa acá, si bien no deja de ser evidentemente importante. ¿Cómo manejar un grupo? Porque tú trabajaste en las inferiores de Libertad, también en otros equipos, como mencionabas. El trato es distinto, evidentemente, de manejar un grupo donde todos son de la misma edad, donde los objetivos quizás pueden ser diferentes, cómo manejar un grupo aparte en el actual equipo del año pasado también, apoyarse en los más grandes, por citar algunos ejemplos, Roque Santa Cruz, Oscar Cardoso, Luis Cardoso, jugadores de muchísima experiencia, te apoyes en ellos, ¿cómo se gestiona un grupo, Ariel? Bueno, Daniel, la verdad es que bueno, el objetivo que yo me propuse al iniciar el trabajo con el plantel principal fue justamente tener un liderazgo donde uno mantenga siempre una constante comunicación con el jugador, donde uno pueda tener bien argumentado lo que va a explayar, ¿verdad? Porque creo que esa es la base de esto y también, por sobre todo, la honestidad, ¿verdad? Ser honesto, ser una persona que nunca prometa cosas que por ahí no pueda cumplir. Porque sí, muchas veces se presentan momentos difíciles donde uno de repente ve gente que trabaja bien, pero que por ahí uno no está pudiendo encontrar el momento de darle la oportunidad en el campo, ¿verdad? Y siempre insistir, los técnicos yo creo que tenemos que ser siempre muy exigentes de insistir en que el futbolista debe estar preparado, ¿verdad? Debe estar preparado para cuando la oportunidad se presenta, que el éxito ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad y que bueno, es responsabilidad de cada uno al momento de entrar, agarrarse de esa oportunidad, porque bueno, a nosotros nos pasa tener un plantel muy frondoso, donde cuando uno no aprovecha siempre va a haber alguien que después ingrese en esa posición y tendrá éxito en el lugar donde uno por ahí quiere tener éxito, ¿verdad? Entonces, ir por ahí paso a paso, hablando de eso siempre, sin descuidar obviamente lo táctico, Uh -huh. que es muy importante, pero yo creo que el lazo con los jugadores en cuanto a uno ser honesto primero y sensato, y tener bien argumentado después lo demás en cuanto a lo táctico, hace que por ahí se puedan forjar buenas relaciones, ¿verdad? Hablamos un poco de la comunicación y qué tan importante es tener esa seguridad en uno mismo. Y tú incluso lo has dicho, que cuando los jugadores ven que un cuerpo técnico tiene bien argumentado lo que se va a desarrollar, como que las dudas y demás empiezan a desaparecer. El grupo está convencido. ¿Qué tan importante es esta comunicación directa con el grupo a nivel colectivo y también a nivel individual? Porque no todos reciben el mensaje de la misma forma. Bueno, a nosotros nos facilitó mucho también el hecho de que tener una similitud en cuanto al método de entrenamiento y en cuanto a lo que uno busca futbolísticamente, hizo que por ahí nosotros sin tener que buscar demasiado encontremos lo que queríamos en el grupo, ¿verdad? Eso también permitió a que mi mensaje pueda ser, digamos, simple y sencillo. Entonces, eso también yo creo que dio cierta tranquilidad, porque por ahí uno cuando llega a un equipo nuevo, busca hacer modificaciones que le den a uno ciertas satisfacciones como entrenador, pero en realidad uno tiene que primero acomodar, yo pienso, las piezas, acomodar en función a lo que ya está bien, o por ahí cuando uno encuentra, que no fue mi caso, porque yo encontré el equipo bien posicionado en tabla y jugando bien, por ahí se da más, normalmente, que un técnico llegue porque otro salió por malos resultados. Y siempre se habla un poco de que los técnicos que llegan, primeramente les va bien porque ordenan, digamos, en cierto modo, aspectos
por ahí técnicos tácticos donde por ahí apareció algún sistema diferente o ciertos jugadores estaban jugando en posiciones que no eran oficialmente la suya, entonces generalmente se da eso, ¿verdad? Nosotros, como te decía, a nosotros se nos hizo muy fácil por esa similitud que teníamos en cuanto a lo que buscábamos tácticamente y realmente el método de trabajo buscamos, aparte de que seguimos una misma línea metodológica institucional, que también el jugador no sienta mucho cambio en cuanto a la preparación de cada partido, ¿verdad? Por ahí eso fue, yo pienso, la clave de que también no hayamos tenido casi ningún lesionado en ese tramo que agarramos de septiembre a diciembre el equipo. Por esa costumbre y esa manera de seguir con las mismas rutinas que tenían cada uno, ¿verdad? Considero que eso fue muy importante y como siempre digo, tratar de lo que uno toca esté bien argumentado en cuanto al mensaje. Empecemos a profundizar un poco en el tema del estilo, del modelo de juego como tal. Si bien dices, cada club tiene sus propios pilares, sus propios lineamientos de cómo quiere jugar, uno también le tiene que dar su sello propio. Libertad es un equipo que, a ver, busca construir el juego a través de la posesión, tengo muy entendido eso, generar ventajas numéricas y tener, evidentemente, siempre más situaciones que el rival. Acá te lo dice alguien que mira mucho sobre todo los números, y eso se ha reflejado en Libertad. Cuéntanos un poquito de qué estilo tratas de tú impregnar en los equipos, en este caso específicamente en Libertad. Bueno, en cuanto al modelo de juego, yo soy un fan del juego de posición. Para mí, trabajar bajo ese modelo de juego me dio la posibilidad también de que podamos hacer una excelente continuidad del trabajo del cuerpo técnico anterior. Me gusta que mi equipo proponga, me gusta que mi equipo esté bien posicionado a la hora de tener que manejar diferentes alturas y diversos carriles a la hora de atacar, de proponer el juego combinativo de atrás hacia adelante, provocando el error en el rival y no esperar que el rival no dar espacio a la especulación y que el rival cometa un error simplemente por cometerlo, sino que nosotros provoquemos eso, ¿verdad? Trabajando mucho sobre llevar el juego combinativo hacia atacar duelos impares, o sea, la eliminación de pares para provocar salida en falso de jugadores impares. Es lo que un poco quisimos inculcar a este equipo, que ya, como te decía, estaba muy bien trabajado y que bueno, creemos que por ahí es el camino a buscar, porque bueno, venimos nosotros de un fútbol en el cual por ahí esa especulación hizo que esa duración de especulación en cuanto a periodos a varios periodos de nuestra selección nacional hizo también que de repente por ahí tengamos algún tipo de retroceso en cuanto al juego. Porque hoy vemos a Colombia evolucionando, a Ecuador evolucionando, a muchos países que por ahí antes eran países que contra Paraguay enfrentaban a un equipo por ahí superior, a un país que, que es cierto, con garra, con ese ímpetu que siempre tuvo la selección paraguaya, consiguió muchos grandes resultados. Pero yo pienso que el fútbol va más ya un poco ahora de la mano de esto, ¿verdad? De la mano del proponer y de generar errores en los rivales. Yo creo que el fútbol ha evolucionado en ese sentido. Y a nosotros también se nos da en forma de añadidura, voy a decirte, porque realmente los partidos se están presentando así en el plano local, con la mayoría de los equipos replegándose y tratando de cerrarnos todos los caminos mitad de cancha para atrás para que nosotros justamente no podamos tener espacio a la hora de buscar nuestro juego. Habla un poquito de tu filosofía, podríamos decirlo, esta filosofía ecléctica, donde lo que tengo entendido es mirar a los mejores, absorber, aprender y tratar de adaptarse también. Y has citado algunos ejemplos de que te gusta aprender y tomar
o mezclar ideas de lo que has visto, por ejemplo, los equipos de Bielsa, de Holland, Independiente, sé que te gustó mucho la U de San Paoli 2011-2012. ¿Cómo aplicarlo esto en el día a día sin que termine siendo como, porque al final hay que mantener un equilibrio, entonces, cómo ir tomando lo mejor de cada uno e irlo aplicando al estilo, al modelo de juego que tú quieres implementar? Bueno, en realidad yo creo que eso es algo que se construye antes de asumir un equipo, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, a nosotros nos toca jugar cada 3 días y es un poco complejo el hecho de que podamos decir que hoy tenemos bien implantado un método de entrenamiento, una filosofía de juego muy bien estructurada, ¿verdad? Cuando hablaba de que me gustaba el método ecléctico, me refería un poco a que creo yo que no hay una verdad en esto y tengo muchísimo respeto a a las diferentes maneras que hay de planificar, entrenar y buscar jugar, ¿verdad? A mí me parece que todas son muy buenas y que por ahí buscar sacar algo bueno de cada una y que tenga, por supuesto, este sentido unas con otras, por ahí pueden formar una metodología propia, pero sabiendo que realmente hay muchas metodologías muy buenas, ¿verdad? A mí me gusta mucho la periodización táctica y me gusta también mucho el microciclo estructurado. No puedo negar que ambas tienen cosas que realmente yo al leer, al ver, siento que muchas están bien y que otras por ahí no las siento tanto, pero me parece que lo que esté bien estructurado siempre va a tener buenos resultados, ¿verdad? Más allá de cuál sea la manera. Yo pienso que lo que esté bien estructurado siempre tiene que tener buen resultado. Lastimosamente en el fútbol profesional no hay mucho tiempo. A nosotros nos tocó, por ejemplo, agarrar el equipo en septiembre, jugar 15 partidos, es lo que fue, bueno, en realidad nosotros asumimos el 21 de septiembre y al 21 de noviembre, al 21 de noviembre teníamos más de 15 partidos jugados. Entonces, hablar un poco de cuál es la metodología que estamos llevando un poco es difícil. Después, cuando jugamos el último partido de la final de Copa Paraguay el 5 de diciembre, entre el 3 y el 5 de diciembre, salimos campeones y tuvimos un receso de 15 días, 20 días, perdón. Y ya el campeonato inició el 19 de enero, si no me equivoco. Entonces tampoco hubo, digamos, una cantidad de tiempo, digamos, donde uno pueda decir, esta es la metodología oficial del Club Libertad. En realidad la estamos buscando aún y vamos paso a paso. Sí sabemos que ahora, al terminar este campeonato Apertura y por ahí la primera fase de la Copa Libertadores, tendremos un tiempo de receso por la Copa América, el cual nos va a permitir a nosotros sacar conclusiones y ver qué fue realmente lo que nos trajo hasta los resultados que obtendremos en ese entonces y sacaremos nuestras conclusiones en cuanto a cómo afrontar el segundo semestre del año y ya así buscar eh, que en esa unidad de tiempo, digamos, de junio de este año a junio del próximo año, ya tengamos bien estructurado todo realmente. Y hablamos un poco también porque sé que es un fuerte de Libertad, el tema de las acciones de balón detenido, porque si bien Libertad tiene un buen juego aéreo, creo que en general futbolistas paraguayos siempre se han caracterizado, se han destacado por buen juego aéreo. Esto cada vez se viene, digámoslo, estudiando más, analizando más y termina siendo ya una estrategia que los equipos se lo han tomado en serio. Quizás hace algunos años el tema de las acciones de balón detenido no eran tan importantes y quizás siempre se dejaba para el último entrenarlas y perfeccionarlas. Ahora creo que se puede definir un partido, se puede ganar a través de estas jugadas, cómo trabajar y cómo preparar también esto que ahora se estudia y se analiza mucho más. Bueno, hoy tenemos una cruda realidad que es el hecho de que uno no está pudiendo tener una semana convencional, un microciclo convencional previo a un partido. Nosotros hoy nos encontramos jugando domingo, miércoles,
Y lo que generalmente uno puede hacer es, cuando uno quiere insertar trabajo de pelota parada, generalmente antes se daba mucho en los últimos días, ¿verdad? El último día generalmente era el último día o de hacer recreativo, de hacer pelota parada o hacer un poco de ambos. Hablo del fútbol paraguayo, del fútbol local, ¿verdad? Antes se acostumbraba mucho a que la semana se planifique de esa manera, que el último día sea destinado a la pelota parada. Hoy en día, como ya no hay mucho tiempo para decir el último día será solo de pelota parada, lo que se hace mucho es en los ensayos tácticos o en partidos condicionados generar la situación en la cual la pelota salga al córner o se genera un tiro libre y ahí ensayar en dos o tres oportunidades ese mismo tiro libre, ese mismo córner y ya dejar, digamos, algo hecho para el partido y después repasarlo en charla técnica, ¿verdad? Eso es lo que nos está pasando a nosotros hoy, que realmente estamos teniendo, después de jugar 2 días de regenerativo, y al tercer día estamos haciendo prácticamente o recreativo o pelota parada y estamos llevando los partidos prácticamente solo con charlas técnicas. Hemos tenido partidos donde hicimos y tuvimos buen rendimiento en cuanto a pelota parada y solamente planificándola en charlas técnicas con demostraciones audiovisuales y no trabajando concretamente en cancha. Ahora, la verdad, es una realidad que hemos vivido en estos últimos 7 meses, 7, 8 meses que estamos al frente del equipo. No, y ahí clave siempre el tema de la comunicación efectiva. Otra pregunta igual que me interesa hacerte es, ¿cómo manejar los que yo pienso que en los partidos hay estos puntos de quiebre? Lo que no está planificado y ocurre en un partido, quizás, no sé, una expulsión temprana a favor o en contra, por ejemplo, un gol a los 2, 3 minutos, una lesión. eh, ¿Cómo hacer que el equipo reaccione y no se decaiga, ya sea para bien o para mal? Porque puede ser ese gol a favor o puede ser gol en contra, que te cambia lo planificado, los planes del partido. ¿Cómo manejar estos puntos de quiebre en los partidos? Bueno, yo creo que es una pregunta que tiene que tener una respuesta un poco amplia. Yo creo que hay que partir de la base de que todos los equipos buenos siempre terminan siendo buenos equipos defensivamente. ¿Y a qué voy con esto? Me parece a mí que cuando uno tiene este tipo de imprevistos, como por ejemplo una expulsión temprana, a nosotros nos pasó, por ejemplo, jugando un partido contra Cerro Porteño, que es nuestro inmediato perseguidor, de quedarnos en el primer tiempo con 10 hombres en la cancha y le dimos prioridad a que el equipo pueda verse ordenado. ¿Sí? Primero recibimos una expulsión y de jugar al sistema 1-4-3 que veníamos jugando, tuvimos que pasar a un sistema de 4-4 y uno solo arriba, pero buscando ocupar con las dos líneas de cuatro bien lo ancho de la cancha, tratando de ser primero ordenados y después por ahí tener situaciones jugando contra un equipo par a par en cuanto a rivalidad y nivel de juego. Priorizamos ser ordenados, ¿verdad? Yo creo que el primer punto de vista de un entrenador a la hora de recibir alguna expulsión tiene que ser de saber cuál puede ser el punto de orden que se le pueda dar a ese equipo con una indicación o algún cambio si es que es necesario, ¿verdad? Me parece que parte de ahí la base de que puedas tener un buen rendimiento igual quedándote con un hombre menos. Eh, si bien has mencionado ya varias veces de que el tiempo de planificación es corto, se juega cada 3, 4 días, lo que evidentemente altera una planificación normal, digámoslo así. Dentro de este corto tiempo se tiene que analizar al rival, evidentemente, fortalezas, debilidades, pero hasta qué punto uno como entrenador, no sé si eres de los que termina adaptándose mucho a lo que quiere proponer el rival, o mantener más un equilibrio con, bueno, hasta acá analizo el rival, estas son sus fortalezas, pero yo también tengo que proponer y hacer lo mío, que creo que es más del caso por ahí. ¿Hasta qué punto uno tiene que cuidar y analizar al rival para también uno proponer lo suyo? Bueno, hoy los técnicos, Dani, tenemos la obligación de estar preparados para cuando uno está al frente de un equipo,
saber elegir los momentos, pero por sobre todo estar preparado para hacer también lo que a uno de repente no le gusta, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Si a uno le gusta más estudiar a los rivales para preparar los partidos, pero se encuentra en un equipo que lidera en el campeonato y que realmente son los rivales quienes más tienen que estudiar a uno y uno solventar el mismo modelo, el mismo sistema y los hombres que vienen jugando, que vienen dando resultados, yo creo que un técnico tiene que estar preparado para hacer eso. Si por ahí el equipo está necesitando que el técnico esté variando de acuerdo al rival, porque es un equipo por ahí inferior a otros en cuanto a nómina de plantel o en cuanto a que viene mal en la tabla o que uno tiene que ser a veces muy estratégico porque llega recién y llega porque el equipo tuvo un mal rendimiento y salió un entrenador por malos resultados. Yo creo que ahí sí amerita que uno de repente tenga que ser mucho más táctico y estratégico en cuanto a ¿cómo se llama? A evaluar por sobre los rivales para planificar un partido. También está el factor de que uno como entrenador por momentos tiene que saber que el arte de dirigir también consiste en que uno sepa cuándo bajar la batuta para no molestar a la orquesta, ¿verdad? Eso ya lo había dicho una vez en una entrevista Ujú. que tuve. Creo que es fundamental porque hay veces que uno dice jugar cada 3 días y estar analizando y viendo y hablando. Es una carga cognitiva hablando y mostrando, era una carga cognitiva que también tiene su peso, ¿verdad? A mí me tocó en varios momentos, por ejemplo, eh, tener que hacer 2 días trabajo regenerativo y al tercer día mover un poco el equipo, pero tratar de buscar hacer trabajo con no muchas condicionantes, no muchas reglas para llegar a trabajar conceptos, porque el equipo venía bien conceptualmente, punto número uno, y el punto número dos es que cognitivamente venían con una carga muy pesada. Y bueno, son momentos que uno tiene que saber elegir, que realmente lo prioritario es recuperar y llegar de la mejor manera en lo físico a los partidos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es jugar bien para Ariel? Eh, Porque igual hemos hablado un poco del estilo, de la impronta que tú quieres dar en los equipos, eh, pero a veces, y creo que alguna vez también lo dijiste, que no marcar gol no es jugar mal, y tener muchas situaciones tampoco significa necesariamente jugar bien. Más allá del resultado y más allá de la parte estética, porque eso puede ser un poco más subjetivo, lo bonito, lo feo. ¿Qué es jugar bien para ti? Que termina un partido y tú dices, hoy jugamos bien, independientemente del resultado. ¿Qué es para ti este concepto? Bueno, yo creo que jugar bien, bueno, envuelve muchas cosas, ¿verdad? Pero lo principal es que un equipo ataque bien de acuerdo a lo trabajado y que defienda bien, ¿verdad? Eso sería lo principal. La regla del juego habla de que, bueno, uno tiene que hacer más goles que el rival para ganar un partido. Ganar un partido no significa haber jugado bien, eso es categórico, ¿verdad? Yo pienso que tampoco las estadísticas muestran a veces lo que realmente fue un partido de fútbol. Entonces eso es lo que hace hermoso a este deporte, ¿verdad? Hace que uno sin pisar el área del rival pueda ganar un partido. Hace que uno realmente sin jugar bien pueda tener más situaciones ofensivas que un rival que por ahí sí jugó un partido proponiendo más que tu propio equipo, ¿verdad? Lo que yo pienso, y bueno, quiero ser la verdad muy cuidadoso con lo que voy a decir. Yo pienso que un equipo que juega bien es un equipo que está bien organizado ofensivamente y defensivamente. Un equipo donde uno ve que posicionalmente hay una estructura
bueno, más allá de que no se rompa o que haya una muy buena variabilidad de esa estructura, siempre se vea que está trabajado ese equipo para atacar y que está trabajado ese equipo para defender. A mí me parece que eso es lo que hace que un equipo juegue bien, porque después está el resultado que puede decir muchas cosas, ¿verdad? El resultado es un equipo que realmente sin buscar por sus propios medios, a veces puede encontrar un gol por un rechazo o por una acción de pelota parada, que también puede estar bien trabajada claramente, pero que no hace notar que realmente el equipo por ahí haya jugado bien. Yo creo que el resultado es una cosa y el juego es otra. Obviamente tenemos que decir también que esto no es de merecimiento, sino de quién realmente conquista más veces el arco del rival y recibe menos goles, ¿verdad? Me parece a mí el juego completo está en que los equipos sean organizados ofensivamente y organizados defensivamente. Y por ahí iba un poco mi siguiente pregunta, porque ¿cómo explicarle esto a la gente? Al final, el fútbol es un juego muy complejo que evidentemente, como decías, incluso uno puede ganar un partido sin rematar al arco porque hubo un centro, autogol y ganaste el partido o perdiste un partido con un autogol así. Y me voy, por ejemplo, a casos como el de Libertad, recuerdo el partido con Nacional, van de visitante, 73% de posesión de balón, 17 remates al arco y termina 1-1. Y ahí es lo que justo decíamos, los números te dicen una cosa y el resultado te dice otra, pero siento que a la larga en la tendencia del tiempo esto se equilibra y en los torneos que son largos, sobre todo, o de rondas largas, siempre va a haber esta tendencia y se ve en las ligas europeas que los equipos que más proponen, que más expectativa de gol tienen y demás, son los que están arriba peleando. Entonces, por ahí un partido pudiste perder, pudiste empatar, pero si se mantiene esa tendencia, vas a estar arriba. Es así, pero ¿cómo explicar a la gente si el sábado perdiste 2-0 y por más que generaste tanto, no se ganó? La gente a la final Bueno, quiere ganar. El hincha quiere que su equipo gane y no importa casi nada más. bueno, vimos el otro día lo que fue el partido de Manchester City con el Real Madrid, ¿verdad? Sí, Donde sinceramente, si uno tiene que hablar de merecimiento, el claro. resultado tendría que ser adverso para uno y positivo para el otro equipo, pero esto es fútbol y el fútbol lo que marca es justamente lo que hablábamos recién, ¿verdad? Que uno concrete realmente las situaciones que se generan, ¿verdad? Bien o mal, creo que Real Madrid hizo un excelente partido porque organización defensiva fue lo que mejor tuvo Ujú. y nadie puede decir que está mal ser bien organizado defensivamente y ganar un partido por contragolpe, por llamarlo de alguna manera. Y justamente a eso es lo que íbamos cuando hablábamos recién. Ganó ese equipo y ganó siendo muy bien organizado defensivamente, muy bueno organizado, perdón, defensivamente, ¿verdad? Entonces, por ahí uno piensa y dice, no, el City mereció ganar porque estuvo todo el tiempo atacando, 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 pero bueno, ¿cómo defendió? ¿Cómo defendió, verdad? Seguramente defendió bien más veces de la que defendió mal, pero en Real Madrid equilibró con defender bien todas las veces prácticamente y terminar consiguiendo un resultado que le permitió tener la definición en tanda de penales, ¿verdad? Donde yo no creo tampoco que sea suerte, pero sí sus ejecutantes estuvieron mejor. Eh, Hoy en día, más que posiciones, digámoslo así, se habla de roles y funciones en el campo. Y en el caso de Libertad, igual se ha mencionado que es un equipo dinámico, con variantes en salida, extremos muy rápidos. ¿Qué opinas de esto, de cómo ha ido variando, sobre todo conceptualmente, de que uno ya no tiene una posición fija en un campo, sino se van cumpliendo roles y funciones? Sé que eres muy seguidor y admirador del fútbol total, de la escuela Johan Cruyff, posteriormente Guardiola, y hemos visto cómo, quizás de lo último, cómo Guardiola juega con sus laterales yendo por los carriles interiores, entre tantas otras cosas, y esto es de las funciones y los roles que cumple en el campo. ¿Cómo has visto que ha ido cambiando con el tiempo estos temas?
Bueno, hoy día creo que los jugadores polifuncionales son por ahí los segundos más caros en el mundo. Primero están los goleadores y después los jugadores polifuncionales, ¿verdad? Este, mm, Ver al Manchester City en cuanto a sistema de juego, ¿verdad? Cómo planteaban sus partidos el año pasado. Primero con con el lateral derecho metiéndose al medio, generando superioridad numérica y formando un esquema de tres atrás, con cuatro en el medio y tres arriba, potenciando a su extremo. Post superioridad numérica en mitad del campo, favoreciendo a que los interiores puedan recibir mayor cantidad de pases a la espalda de los volantes rivales y con una buena ya con una buena recepción y posición corporal, tener panorama de pase para los extremos, posicionándose prácticamente a metros y con ventaja frente a los laterales rivales. Hizo yo creo que el Manchester City haya tenido, antes de salir campeón de la Champions, un fútbol para mí excepcional, para no llamarlo total, porque atacaban bien y se organizaban muy bien defensivamente, atacaban con mucha eficacia y bueno, hoy en día uno puede hablar de que es tendencia, porque si uno mira, eso se ha replicado en muchos equipos, no solamente por lo que hizo Manchester City, que lo hizo el Leverkusen, que le hicieron también varios equipos en Europa, pero que después uno podía mirar el Independiente del Valle, el Guayaquil City, por ejemplo, que por ahí un equipo que no conquistó ligas internacionales, torneos internacionales o por ahí no fue un gran campeón en su país, pero realmente venían jugando muy bien y cuando uno ve que se replica en otros países es porque realmente yo creo que marcó una tendencia, ¿verdad? De hecho que a mí me gusta mucho, me encantaría ver que en algún momento se pueda replicar en mi estilo de juego, en lo que yo proponga para mi equipo. La verdad que me gustó mucho. Recuerdo que el City lo hacía primeramente me parece con Stones, que se metía al medio a jugar a la misma altura que Rodri y bueno, quedaban Gundogan y Bernardo Silva como los enlaces para los extremos que eran, bueno, eran Mahrez, Foden, Grealish, que también tenían muchos cambios en esas posiciones, y Haaland o Julián Álvarez que eran letales arriba, ¿verdad? Pero esa superioridad numérica que generaban en el medio realmente hizo que esos delanteros también puedan potenciarse, ¿verdad? Y ahora voy a preguntas un poco más personales, podríamos decirlo. Y me quiero ir a una fecha, me corrige si es que hay algún error. Al 31 de marzo del 2019, cuando a los 22 años tienes que asumir y dirigir por la expulsión del entrenador principal en River Plate y tú tienes que dirigir. ¿Cómo fueron estos momentos para ti? 22 años, evidentemente, es algo casi que excepcional en el fútbol. ¿Cómo fueron estos momentos para ti? Bueno, la verdad que recuerdo poco. Fue un momento muy lindo, fue un momento muy lindo. Siempre decía yo que no quería quedarme solamente con ese récord, porque la verdad que ese es un récord que solamente se acuerda la gente cuando otro lo vaya a romper, ¿verdad? Cuando venga alguien y dirige a los 21 años, van a decir, el técnico más joven había sido Ariel Galeano con 22 años en tal año y tal club, ¿verdad? Yo no quise quedarme con eso, por eso siempre busqué capacitarme, siempre busqué y tratar de innovar en cuanto a lo que me faltaba por crecer. Y bueno, eso hizo de que también pueda tener diferentes oportunidades después de aquella primera, ¿verdad? La cual no fue oficial porque yo trabajaba con un entrenador que fue expulsado, Ujú. pero sí después de un año y medio me dieron la responsabilidad, bueno, de dirigir ese mismo equipo en primera división. Pero antes había dirigido también con 22 años en segunda división en Paraguay, en un club que se llama Fulgencio Yegros.
un club que en ese entonces estaba en segunda división y me habían dado la oportunidad. Estuve ahí 4 meses más o menos. Ujú. No recuerdo bien ahora, fueron 13 partidos, no me fue muy bien. No me fue muy bien. El equipo sí jugaba bien, el equipo jugaba bien, el equipo tenía una muy clara idea de juego y la desenvolvía muy bien en el campo. Y bueno, esa fue realmente la primera experiencia oficial, ¿verdad? En segunda división, ya bajo mi nombre, digamos, como cabeza de cuerpo técnico. Y después sí, después de esa experiencia en segunda división, la cual en cuanto a resultados en cuanto a resultados realmente no me fue muy bien, pero eso valió a que después el club River Plate de la primera división en ese entonces haya apostado a mi persona para terminar el año 2020 y logramos ahí una clasificación a Copa Sudamericana. Háblanos igual un poquito de tu paso como arquero en las formativas de Nacional. Eh, si bien evidentemente no tuviste una carrera como futbolista profesional, ¿cómo fueron estos pasos como arquero en las formativas? Pues tuve la gracia de haberme dado cuenta a tiempo de que no iba a pasar nada, pero no, fue un momento, yo, a ver, fui arquero de la formativa de Nacional hasta los 18 años. A los 18 años dejé, dejé de ir a entrenar por no sentirme bien, por el hecho de que había perdido el puesto y no quería ir a entrenar, no quería entrenar. Pedí mi pase para ir a otro club. En ese entonces me decían que vaya, que vaya, que no salga. Y no quise, y fue en ese mismo momento donde empecé a estudiar para técnico. Tuve una oportunidad de trabajar como entrenador de arqueros de la escuela de fútbol del Club Olimpia. Ahí me inicié trabajando con los chicos, con los chicos de 8 a 14 años de la escuela de fútbol del Club Olimpia, mientras estudiaba para ser técnico de fútbol. Una vez que me recibo de técnico de fútbol, tengo mi primera experiencia ahí en la misma escuela de fútbol de Olimpia. Y después de dirigir en la Escuela de Fútbol de Olimpia, paso a trabajar a la Reserva Deportivo Luqueño como asistente técnico. De ahí es que se dan mis posibilidades de ser asistente técnico en varios clubes de primera y de segunda división, hasta que a los 22 años tengo la posibilidad, como mencionabas, de tener un partido dirigido en primera división por la expulsión del técnico con quien trabajaba. Ujú. Y después lo que contábamos posteriormente, ¿verdad? De dirigir un equipo de segunda división, después un equipo de primera división a los 22 años y los 20, perdón, 23 y 24 años. Eh, Luego fui a dirigir a segunda división otra vez, al Club 2 de Mayo, que hoy está en primera división, ya con 24 años cumplidos, después de dirigir River. Y de ahí llego a Libertad como director técnico en formativas. Y de las formativas de Libertad pasar a la primera división. ¿En qué momento a ti te despertó el interés o dijiste quiero ser entrenador? Porque sé que tienes una anécdota también, y es algo que sobre todo los futboleros nos pasó igual con las figuritas, que en vez de pegarlos en el álbum, pues armabas equipos y alineaciones y demás. Creo que los futboleros nos entenderán de esto. ¿En qué momento a ti despertó este interés ya en serio de convertirte en entrenador o siempre lo supiste? Bueno, siempre fue algo que me llamaba la atención. Siempre fue una profesión que por ahí estaba viva en mí. Siempre fui, primeramente, por ahí en el colegio cuando jugaba, capitán de equipo y era una persona que siempre lideraba en cuanto a ver que todos los demás estén bien, pasar a buscar a compañeros que no tenían cómo ir para completar el equipo y jugar. Siempre fui muy despierto, para llamar de alguna manera en ese sentido.
Y bueno, sí, es una anécdota que cuento, ¿verdad? De que yo tengo todos los álbumes de los mundiales de mi infancia y todos vacíos, porque inclusive algunos lo he llenado y después he cortado de vuelta las páginas para sacar la figurita. Teníamos un juego con mis hermanos que era que cada uno arme su equipo y inclusive hacíamos no sé si conoces el juego de mesa El Banquero, o se llama, perdón, se llama, hay un juego, bueno, hay un juego de mesa que se utiliza Monopoly, dinero, Monopoly, pues. sí, Monopoly, Monopoly. Ya. Usábamos el dinero del Monopoly para comprarnos y vendernos Las jugadores, filosofías, teníamos. ya. Sí, 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 Entiendo. ese era un juego que teníamos entre los hermanos y bueno, cada quien tenía su equipo y jugábamos así. Después, cuando llega la era del PlayStation también, el PlayStation y los juegos de FIFA y PES y qué sé yo, sacaban lo que era el modo carrera, la Liga Master, no me acuerdo cómo eran los nombres, Ujú. pero bueno, uno ahí jugaba y veía y compraba y vendía jugadores y uno por ahí se creía que podía armar un equipo de fútbol, ¿verdad? Podías poner el sistema 4-4-2, un 4-3-3, 5 atrás, 4 en el medio y uno arriba, y elegir los jugadores. Bueno, fue algo que me apasionó. Y inmediatamente cuando dejé de jugar fútbol, fui a estudiar para técnico de fútbol que quería. La verdad que sentía que era una profesión que me gustaba mucho. He tenido un técnico en formativas que ya en ese entonces era muy tecnológico y tenía muy bien trabajado lo que íbamos a implantar en cancha y me gustaba muchísimo su manera de trabajar y yo dije, yo también quiero ser así, a mí me gusta esto. Fui a estudiar y me encontré con que tuve mucha facilidad realmente para primero manejarme dentro de una cancha, tener esa voz de mando de un entrenador dentro de la cancha, porque bueno, eso yo creo que me facilitó el hecho de haber sido arquero, porque era un arquero que atajaba poco, pero hablaba mucho, ¿verdad? Y ese hablar mucho, tratar de ordenar la defensa, ordenar el medio campo, qué yo, cuando jugábamos, me dio a mí, yo creo, eso, la facilidad de mis primeros entrenamientos como técnico de fútbol, tener una buena voz en cuanto a manejar un entrenamiento, ¿verdad? Y después de ahí capacitarse, ¿verdad? Capacitarse, investigar, querer saber más, no quedarse con dudas, buscar cursos en el exterior, ver las facilidades que hay vía online también para hacerse uno mejor. Yo creo que una de las ventajas que he tenido fue eso, que siempre busqué, no solamente de forma presencial, ir afuera al exterior, sino también ver en forma online también la manera de capacitarme. Y eso me ayudó muchísimo porque realmente siempre digo, ¿verdad? Que el hecho de que yo esté trabajando al nivel que estoy trabajando y con la edad que tengo es primero porque me capacité y porque también muchos colegas han dejado de capacitarse, ¿verdad? Porque la realidad es que, y lo normal hubiese sido que a mí me tome mucho más tiempo el poder estar hoy donde estoy. Eh, Seguramente ves muchas horas de fútbol al día, incluso desde pequeño, y uno indirectamente hace estas como labores, no sé si llamarlo de scouting, pero uno empieza a fijarse en jugadores. ¿Qué características despiertan en ti interés en un jugador? Que tú lo veas y en apenas en segundos dices, este jugador me llamó la atención, independientemente de su posición o de sus roles que cumpla en la cancha, porque son funciones distintas, pero ¿qué ves tú en un jugador que en segundos te llama la atención? Bueno, primero siempre uno ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Uno ver qué es lo que tiene. Lo segundo sería, yo como te puse en la escala hace rato cuando habíamos hablado, creo que lo más caro en el fútbol es el gol y siempre buscar buenos jugadores que tengan gol, ¿verdad? Lo segundo es la polifuncionalidad. La polifuncionalidad es lo que construye y hace que uno pueda tener un fútbol soñado en su equipo porque le da la riqueza que por ahí uno necesita para llevar a cabo eso,
Y para mí lo tercero y algo fundamental, mega fundamental, es no quedarse con lo que uno ve en video o lo que uno ve en cancha desde arriba o lo que uno ve cuando enfrenta a un jugador, sino investigar, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos las herramientas de Big Data que te dan todas las herramientas para que uno pueda estudiar, evaluar y ver y decir, bueno, este es el jugador que yo necesito, estoy buscando. Pero realmente lo más importante es comunicarte con los colegas que han tenido a ese jugador para saber primero que sea una buena persona y que esa buena persona se sume a tu grupo de buenas personas que te llevarán a buen puerto, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que son tres pilares fundamentales para que uno pueda tomar una buena decisión. Ahorita que topaste el tema de los datos, ¿qué opinas en general del uso de los datos en el fútbol? Como lo mencionábamos antes, es un deporte complejo de analizarlo, difícil de explicarlo a través de los datos. Siento que ahorita estamos en una etapa, sobre todo acá en Sudamérica, muy descriptiva, de tener muchos datos descriptivos a nivel colectivo, a nivel individual. ¿Hacia dónde crees que va este tema de los datos que hoy en día mucho se habla, en Europa desde hace tiempo se viene utilizando? Lo que están trabajando ya es un poco en trabajar el contexto de ese dato, que no quede en un dato suelto, sino transformarlo en información que ayude a tomar decisiones. ¿Cómo ves el tema de los datos en el fútbol? Yo creo que es como tener la pelota. Al tener la pelota uno tiene que darle sentido al juego, ¿verdad? Yo creo que ningún extremo puede ser bueno. Siempre tiene que haber un punto medio, ¿verdad? En el cual se unan los datos que uno recaba a lo táctico, audiovisual, explicativo que va uno a utilizar con los jugadores, ¿verdad? Tiene que tener sentido lo uno con lo otro para que sea bien utilizado, ¿verdad? Porque de nada sirve ver y compartir demasiados datos si esos datos no van a ser respaldados también por imágenes que hagan comprender a un jugador el por qué le conviene realizar ciertos tipos de movimientos en un partido que le den la posibilidad de aprovechar estas estadísticas, ¿verdad? Nosotros usamos muchísimo las herramientas de Big Data que tenemos a disposición en el club. Uh-huh. Usamos muchísimo las herramientas de ediciones audiovisuales y lo que tenemos como misión es unir ambas para que el futbolista pueda tener una certera información y justa información también que le permita tener un buen rendimiento. Porque, como te decía, tampoco hacer ruido, hacer solamente ruido es bueno porque uno tiene que saber también hasta dónde, ¿verdad? No solamente qué mostrar, sino hasta dónde mostrar. Eh, una última, Ari, para ir cerrando. ¿Qué opinas del fútbol paraguayo? A nivel de selecciones, sobre todo, últimamente no le ha ido bien. Y se me viene el recuerdo del Mundial de Sudáfrica, donde Paraguay hizo una muy buena participación, siempre muy competitivo en eliminatorias, lo mismo con los clubes a nivel internacional. Y quizás en esta última década, década y media, no ha sido protagonista. ¿Qué ha pasado con el fútbol paraguayo? ¿Cómo le ves tú? Yo creo que va evolucionando, el fútbol paraguayo va evolucionando, hoy en día tiene más jugadores que años anteriores en el exterior y en buenas ligas. Libertad es un club que ha liderado en cuanto a exportación de jugadores y hoy ha exportado a la Premier League dos jugadores Claro. en los últimos 2 años. Este, Hay jugadores de mucho potencial, muy jóvenes y de mucho potencial jugando en ligas competitivas que hace 10 años no la estábamos teniendo, ¿verdad? Hace 8 a 10 años no estábamos teniendo y bueno, hoy es una realidad. También se cuenta con un cuerpo técnico que conoce muy bien el medio local y que está haciendo un gran trabajo. Y también institucionalmente la Asociación Paraguaya de Fútbol hoy ha inaugurado
un centro de entrenamiento para los clubes que no tienen centro de entrenamiento. Ujú. Un avance importantísimo, importantísimo para la evolución del fútbol. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontrábamos aún con una amplia cantidad de equipos de primera división que no estaban contando con previo entrenamiento para sus formativas. Y hoy, si bien son solamente 12 equipos en primera división, hoy los 12 equipos tienen un centro de entrenamiento apto y de primer nivel para que sus chicos puedan ser formados de la mejor manera. Entonces tiene que haber un resultado positivo ante todo esto. Y yo creo que Paraguay va por buen camino. El torneo también está siendo parejo porque si bien Libertad ha ganado los últimos dos campeonatos, hoy se ven partidos donde cualquiera puede ganarle a cualquiera y esa competitividad es lo que te tiene que llevar a buen puerto, ¿verdad? Sí hubo un momento en la primera fecha de las competencias internacionales de este año donde perdieron los 6 equipos y ya se hablaba de una catástrofe y de que estábamos mal pero realmente con el correr de las fechas Ujú. Libertad ganó, Cerro ganó también, el Sportivo Emiliano ha ganado también. Yo creo que guiarse por los resultados, yo decía cuando me preguntaban justamente eso, que realmente para analizar hay que ver los partidos, ¿verdad? Porque todos decían, sí, los 6 equipos paraguayos perdieron, pero en realidad hay que ver cómo perdieron, ¿verdad? Y creo que el fútbol paraguayo va a buen camino. Todavía no está posicionado donde queremos que esté posicionado, pero yo creo que va hacia una evolución. Eh, ¿Qué es lo gratificante al final del día, Ariel, de trabajar donde estás, de conseguir lo que has conseguido en este corto paso todavía, porque te queda de largo para seguir ganando experiencia y demás? Y cito una frase tuya reciente donde mencionabas ser el representante de muchos técnicos que buscan este tipo de oportunidades. Y siento que cada vez son menos las decepciones. En Ecuador, por ejemplo, Joel Armas, que dirige en el Imbabura, tiene tu misma edad, me parece un año mayor. Y en Europa también hemos visto casos como el de Nagelsmann, por ejemplo, que ya dirige la selección alemana con 36 años, y cada vez vamos viendo menos decepciones. Entonces ahí le quería unir con esto de qué es lo gratificante al final del día, porque igual algún rato escuché decir que la profesión de entrenador es una profesión riesgosa, ¿no? De mucha presión, de mucha tensión y demás. Así que, ¿qué es lo gratificante al final del día de estar acá? Bueno, yo creo, Daniel, lo primero es que uno eh, hace lo que disfruta hacer, ¿verdad? O sea, yo hoy voy con felicidad a los entrenamientos. Soy un apasionado de esto y hoy me encuentro en una situación en la cual estoy muy feliz personalmente, pero es realmente por el sacrificio que he hecho en estos años, porque realmente me gusta lo que hago, ¿verdad? Creo que la base de esto es bueno, uno se sienta reconfortado, que uno se sienta pleno con lo que realiza. Y si uno se siente pleno con lo que realiza, siempre le va a ir bien porque siempre va a buscar ser mejor. Si uno es un apasionado de la dirección técnica y se dedica, cada vez se va a capacitar más. Si uno es abogado y ama ser abogado, cada día se especializaría más y cada día sería un mejor abogado, ¿verdad? Entonces, para mí es eso, disfrutar del trabajo, ser consciente de que uno por ahí sí tiene que saber manejar las victorias y las derrotas con un equilibrio, porque he aprendido no solamente de mis propios errores, sino también de errores de entrenadores con quienes he trabajado y a quienes he seguido mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que es fundamental es aprender uno de sus errores, pero también buscar aprender de los errores de los demás. Es clave el proceso, es clave el proceso porque uno, a ver, si bien parece rápido, o sea, en realidad es rápido, pero parece más rápido todavía el hecho de ver que tengo 27 años, pero yo he sido asistente técnico de 3 entrenadores distintos, trabajé en formativas, trabajé en reserva y trabajé en escuela de fútbol. Pasé por todas las etapas
no hay una etapa del fútbol que desconozca hoy en día. Lo único que sí me queda es trabajar internacionalmente porque no he trabajado internacionalmente, pero sí he pasado por todas las etapas y hoy estoy muy satisfecho del camino que he recorrido para llegar también hasta acá, que no quiero que sea el fin, por supuesto, quiero que sea una increíble página, pero que tenga continuidad, ¿verdad? Una selección también. Sí, ¿por qué no? Pues, en algún momento, prepararnos para eso, ¿verdad? Es la consigna. Perfecto, Ariel. Y como me imagino sabes, siempre cerramos nuestras entrevistas con un ping-pong futbolero. Para que nos digas lo primero que se te venga a la mente. Espero que no las tengas ahí preparadas. No, Si te pregunto por una película o una serie. no sé cuál, pero me gustan mucho no sé por qué me gustan mucho las de acción, las de hechos reales. Toda película o serie que sea de hechos reales me encanta, sea de Si lo te, que sea. si te pregunto por un equipo El Manchester City. y un equipo referente, creo que también calzaría acá o no. Bueno, un equipo puede ser Libertad y un equipo referente del Manchester City. Perfecto. Si te pregunto por un estadio, El, ah, el Camp Nou. ¿lo conoces o No, quisieras? no, 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 no. Perfecto. Si te pregunto por un entrenador, hemos hablado de algunos, pero te pregunto por un entrenador, Qué Guardiola. perfecto. Ahora una pregunta acá diferente. ¿Ganar la Libertadores o clasificar con tu selección a un mundial? Como entrenador, ambas, ¿no? Ganar la Libertadores. Si te pregunto por un momento deportivo tuyo El momento en que salimos campeones en cancha de Luque. y una última, ¿el fútbol está lleno de cábalas, tradiciones? ¿Tienes alguna cábala, alguna tradición o no eres tanto de eso? Sí, en realidad bromeamos mucho con microtécnicas al respecto, pero lo tomamos, en realidad lo tomamos como para tener una broma en la mesa, ¿verdad? Es como que cada uno tiene su cábala, pero en realidad no creemos en eso, creemos más en el trabajo y bueno, yo soy una persona católica. Creo mucho en Dios y creo mucho en el trabajo. Pero sí, bromeamos mucho al respecto. Yo siempre por ahí muestro el último día de entrenamiento, la misma media, el mismo campeón, por ahí, pero más para, para hacer grupo, ¿verdad? Para hablar un poco y reír un poco. Perfecto, Ariel, con eso estaríamos de nuestra parte. No sé si quisieras agregar o cerrar con algo, y si no, como te digo, de parte de nosotros estaríamos perfecto y agradecerte muchísimo por esta un poco más de una hora de charla que hemos tenido hoy. Bueno, más que nada despedirme y esperando a ver que haya estado un poquitito al menos a la expectativa, ¿verdad? Sabiendo y conociendo este podcast que me gusta mucho. Eh, lo seguiré escuchando, ¿verdad? Siempre hay invitados muy interesantes y la verdad que muy contento, Daniel, y te agradezco mucho por la invitación.